Todo empezó con un susurro, una sombra que se deslizó bajo la luz que se desvanecía sobre los tranquilos pueblos de Tlaxcala. Al principio, las familias notaron que un niño estaba justo al otro lado del vidrio, una figura pequeña que no alcanzaba los 4 pies de altura, con su gorro rojo brillante en medio del crepúsculo. Doña Lucía, una madre local, describió claramente el primer avistamiento. Él no se movía ni hablaba. Solo nos miraba con esos ojos pálidos, casi traslúcidos. Era como si nos estuviera contando algo, como si el tiempo se estuviera acabando. Su presencia era inquietante, un vigilante silencioso que parecía menos un niño y más una pregunta sin responder. Nadie se atrevió a llamarlo por su nombre, solo susurraban sobre el niño del gorro rojo. Durante semanas, estos avistamientos se multiplicaron, recorriendo diferentes hogares. Los vecinos hablaban en susurros de la misma presencia fantasmal. Pero pronto apareció un patrón extraño, ninguna familia lo vio más de una vez. En una noche, él aparecía, un espectro de ojos pálidos que miraba con cautela a través de los cristales agrietados o tras cortinas finas. Y, de repente, desaparecía sin hacer ruido, como si se esfumara en una niebla invisible, como un secreto que la noche misma se tragaba. Los ancianos recordaban historias de niños perdidos décadas atrás, pero nadie podía identificar quién era en realidad. El niño nunca se movió de su silenciosa posición, simplemente observaba, una figura enigmática atrapada en el tiempo. La presencia de esa entidad pesaba sobre los habitantes del pueblo. Las familias decían que la aparición los visitaba justo antes de que ocurrieran las tragedias, incendios que surgían sin explicación, enfermedades repentinas que debilitaban a los más fuertes, accidentes devastadores que destruían la tranquilidad que tanto valoraban. Rosario, quien perdió su casa en 2004, recuerda con voz temblorosa. Ahí estaba, observando. Y horas después, las llamas lo consumieron todo. Sentimos que era una advertencia que no supimos entender. El miedo se mezcla con la tristeza. ¿Era el niño con la gorra roja un presagio de desgracia, o tal vez un espíritu atrapado que solo buscaba ser escuchado? El aire en Tlaxcala se volvió denso de temor, ante la simple idea de que la mirada silenciosa de un niño pudiera desmoronar sus mundos. Los archiveros y los historiadores locales lograron armar una verdad triste y silenciosa a partir de unos registros municipales descoloridos. En 1931, un pequeño niño fue enterrado en una fosa común en las afueras de Tlaxcala. No hay nombre, ni familia, solo una breve nota que menciona, un niño con una gorra escolar roja. La pobreza y las enfermedades estaban por todos lados en aquel entonces, y muchos pasaban sin que nadie recordara su nombre ni le rindiera homenaje. La identidad de ese niño se perdió con el tiempo, pero la tradición oral cuenta que fue un estudiante que cayó enfermo y murió solo, mientras que sus pertenencias eran tomadas por otros. Su gorra roja, un símbolo tan poco común de cuidado y educación, quedó como la única huella de esa vida que fue fugaz. Los videntes y médiums que visitaron la tumba compartieron historias escalofriantes. Afirmaron que el espíritu del niño estaba allí, pero no era malvado. Describieron a un niño inquieto, atrapado entre mundos, atrapado en un ciclo de dolor y anhelo. Una médium dijo que sintió varias capas de tristeza e inocencia entrelazadas, como un latido que repetía sus últimos momentos. La gorra roja se manifestó como un símbolo poderoso de identidad y pérdida, representando tanto una infancia truncada como un espíritu que no logra encontrar paz. Los vecinos comenzaron a hablar del niño como un guardián de historias pendientes, en lugar de un fantasma buscador de venganza, profundizando así en la tragedia que hay detrás de esa aparición. La tumba del pobre se convirtió en un lugar de peregrinación no oficial para quienes querían entender al niño. Algunos dejaban pequeños obsequios, como un gorro rojo, juguetes hechos a mano o notas llenas de esperanza por su paz. La comunidad luchaba con una culpa colectiva, preguntándose si el descuido en vida había llevado a su tormento después de la muerte. Las apariciones espectrales ya no eran solo aterradoras, se convirtieron en un recordatorio inquietante de que las almas olvidadas siguen resonando a través de la historia y en el presente. La conexión emocional entre la vida desconocida del niño y las familias ahora inquietas en sus hogares, lanzaba un velo de melancolía y justicia sin resolver sobre Tlaxcala. Una de las historias más estremecedoras es la de la familia Ortega, cuyo joven hija, Ana, fue la primera en ver al niño en 1999. Marta, la madre de Ana, recuerda ese momento con un temblor en la voz. Ana estaba jugando cerca de la ventana cuando se detuvo y quedó mirando.
Luego susurró sobre el niño de ojos pálidos y un gorro rojo. Al principio pensé que era imaginación, pero también lo sentí yo, como si alguien nos estuviera observando. Esa noche, mi esposo cayó enfermo de repente sin ninguna explicación. La mirada silenciosa del niño dejó huellas invisibles en la mente de la familia, una ansiedad persistente que les acompañó en el día a día. Su historia muestra claramente cómo el escepticismo luchaba contra un miedo instintivo de que algo más allá de lo comprensible era real. Otro testigo, José, un profesor escéptico, inicialmente creyó que el niño era solo una leyenda. Pero su propia experiencia cambió por completo su realidad. Durante varias noches, pudo ver apenas una silueta del niño a través de la ventana de su habitación. Nunca dijo una palabra, pero siempre lo observaba. Y justo después de cada avistamiento, sucedían accidentes inexplicables en su familia. Su hermana tuvo que ser hospitalizada por una enfermedad misteriosa, y su propia casa estuvo al borde de ser destruida en un incendio repentino. La transformación de José, de la duda a una creencia vacilante, refleja la profunda tensión psicológica que provoca la aparición de ese niño, una confrontación entre la razón y el miedo. Desde el punto de vista psicológico, el niño de la gorra roja provoca un temor único, no nacido de la agresión, sino de una tristeza congelada. Las familias que lo han sentido cerca relatan una quietud inquietante, un silencio envolvente que carcome su sensación de seguridad. Los testigos describen una fría humedad que penetra hasta los huesos, un temor pesado que surge antes de que él desaparezca, como si se fuera de regreso a otra dimensión. Él nunca habla, pero sus ojos pálidos brillan con una tristeza profunda que permanece mucho tiempo después de que se esfuma. Esa huella emocional perturba no solo la creencia, sino la paz misma de quienes lo han visto, dejando a las comunidades atrapadas en ciclos de miedo y duelo. Los videntes que visitan Tlaxcala suelen interpretar la presencia de ese niño como un espíritu atrapado en un limbo temporal, repitiendo sin cesar su silenciosa vigilia en las ventanas. Una de las médiums más conocidas, María Elena, describe este fenómeno como una desgarradora repetición de pérdida congelada en el tiempo. No está aquí para hacer daño, sino atrapado por un dolor tan profundo que no puede avanzar. Las ventanas son portales, umbrales donde intenta conectarse pero no puede hablar de su sufrimiento. Estos mensajes hacen que la aparición no se perciba como una amenaza, sino como un alma trágica que implora ser liberada o reconocida, lo que ha cambiado la percepción de la comunidad de un miedo inicial a una empatía genuina. La leyenda local relaciona la historia de este niño con los temas tradicionales de los niños que quedaron atrapados entre la vida y la muerte, conocidos en la cultura mexicana como los niños fantasmas. Él simboliza la inocencia que fue traicionada por las dificultades y la historia olvidada. La gorra roja en su cabeza es un símbolo cultural muy fuerte, representando tanto la infancia como la vulnerabilidad. Los ancianos advierten que su regreso nos recuerda la negligencia de la sociedad y la importancia de honrar a quienes se pierden en la pobreza y la enfermedad. Su presencia etérea y repetitiva no surge solo del dolor individual, sino de una memoria cultural colectiva que conecta pasado y presente. La aparición del espíritu también desafía las creencias tradicionales sobre la muerte y el espíritu. En Tlaxcala, un niño desafía la idea de la finalización de la vida al quedarse, sin buscar venganza. Sus apariciones repetidas y solitarias crean una especie de pacto inquietante entre los vivos y los muertos, entrelazado con historias incompletas y una especie de estancamiento emocional. Es como un eco espectral atrapado entre el adiós y el recuerdo. Este fenómeno nos invita a reflexionar sobre las complejas dimensiones espirituales del duelo y los misterios que mantienen a las almas sin resolver atadas al mundo que dejaron atrás. El niño de la gorra roja se ha consolidado en la conciencia colectiva de Tlaxcala como un símbolo de tristeza no resuelta y advertencia espectral. La comunidad sigue siendo atormentada no solo por sus avistamientos, sino también por las heridas emocionales que deja atrás. Los investigadores paranormales modernos acuden con frecuencia, atraídos por su naturaleza esquiva y su patrón constante de aparición antes de las tragedias. Sus investigaciones confirman esta extraña regla: no aparece más de una vez en una misma casa, sus ojos pálidos siempre son los mismos y mantiene una actitud silenciosa y vigilante. Esta coherencia le da un peso innegable a la autenticidad de su historia y a su aterradora presencia. La leyenda del niño con la gorra roja aún vive en la cultura local, influenciando historias, arte e incluso rituales.
Muchas familias preparan sus hogares con amuletos protectores o bendiciones, con la esperanza de evitar tragedias después de haber sido testigos de su aparición. Algunas iglesias incluso rezan por ese niño perdido, creyendo que todavía vaga en un limbo. Esa mezcla de folclore, fe y miedo visceral refleja la forma en que en México enfrentamos la muerte y lo desconocido, con reverencia y misterio a la vez. El niño de la gorra roja ahora conecta el pasado oscuro con nuestro presente, como un espectro que nos recuerda la mortalidad y la empatía que debemos tener hacia los demás. A pesar de décadas de apariciones, el niño sigue siendo un misterio sin resolver. Su verdadera identidad, la naturaleza de su dolor inconcluso y si alguna vez encontrará descanso, siguen desconcertando tanto a locales como a expertos. Su historia nos deja una lección inquietante sobre las historias olvidadas, el poder del dolor escondido y los límites tenues entre la vida y la muerte. En Tlaxcala, sus ojos pálidos permanecen en la memoria, invitándonos a cuestionar hasta dónde llega nuestro conocimiento y el peso aterrador de lo que nunca se dijo.